Ecuador no para. Como siempre, amigas, amigos, bienvenidos una vez más a nuestro espacio Ecuador no para. Estamos a pocos días de acudir a las elecciones a definir presidente y vicepresidente de la República del Ecuador para los próximos 4 años. Y este programa será importante para tomar en cuenta algunos elementos que tengan que ver con la decisión que vamos a tomar los ecuatorianos. Todo el tema mediático, las propuestas de los candidatos, en fin, lo que ha significado la campaña en esta segunda vuelta electoral. Para ello, para conversar sobre este tema, hemos invitado a Palmira Chavero. Ella es doctora en Ciencias de la Comunicación y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es docente de Flaxo. Está con nosotros también Hernán Reyes, sociólogo. Él es licenciado en Sociología, Ciencias Políticas de la Universidad Central. Actualmente es docente en la Universidad Andina Simón Bolívar y también en la Universidad Central del Ecuador. Como siempre, bienvenido a este espacio. Antes de comenzar este diálogo, quisiera presentar un reportaje que hizo la periodista Cintia García de Página 12, en donde contextualiza la situación y la relación que tendría uno de los candidatos, Guillermo Lasso, con varias offshore y también con un pasado en el feriado bancario que sufrió el país hace varios años. Presentamos entonces el reportaje para arrancar el programa el día de hoy. Tenemos mucho, la verdad que estamos con un cierto grado de estupor por la cantidad de información que va llegando. Ya, por ejemplo, en este momento te adelanto como primicia que hemos encontrado un nuevo fideicomiso, que todavía estamos chequeando los datos, no estaría relacionado al Banco de Guayaquil, pero está a nombre de su hijo y de su nuera, ¿no? Recién nos llega ese material porque viajamos a Ecuador y quedaron cuestiones pendientes que nos está llegando la información. Nosotros en los próximos días vamos a revelar cómo Guillermo Lasso se vendió un banco a sí mismo, en una suerte de mamushka, ¿no? Como si la mamushka principal fuera Guillermo Lasso y adentro de esa mamushka de Guillermo Lasso hubiera otra empresa que sería Banisi, el banco en Panamá, y adentro de Banisi Holding, y adentro de Banisi Holding, Pietro. Y vos podés hacer... Hacemos la pregunta y le preguntamos a Guillermo Lasso, ¿quién es Pietro? ¿Pietro es Guillermo Lasso? Bueno, eso es lo que vamos a revelar en breves días. ¿Podrías hacer un juego de paralelos entre un banquero como Guillermo Lasso y un empresario enriquecido a costa del Estado como es Mauricio Macri en Argentina? Lasso es Macri. Sí, es el mismo patrón de la constitución del accionar de la derecha, te diría, no ya la derecha capitalista, porque acá estamos hablando de una derecha financiera, no estamos hablando de capitales industriales que, bueno, tienen otro proyecto de país y otro proyecto de gobierno. Estamos hablando de la banca financiera y de los negocios financieros. Claro, acá en Argentina nosotros decimos, están cortados por la misma tijera, son el mismo proyecto de derecha, pero además se conocen y tienen un nexo en común que te imaginarás que es el asesor Jaime Durán Barba. Jaime Durán Barba le presenta a Macri a Lasso ya en aquel entonces cuando Macri era presidente del Club Boca Juniors. Muy bien, Palmira, después de mirar este reportaje, el impacto que ha tenido en los medios de comunicación masivos, en los grandes medios de la prensa privada sobre todo, ¿por qué estos medios no dieron a conocer un hecho tan evidente como el que hemos visto en los últimos días a través de medios públicos en el Ecuador? Muchas gracias por la invitación, Marco Antonio. Siempre un gusto estar aquí. En efecto, es uno de los temas que se han cruzado, digamos, un poco en esta segunda campaña, para la segunda vuelta, y es un tema de no menor importancia. ¿Por qué se le ha dado distinto peso? Probablemente por una de las características del propio sistema mediático ecuatoriano y mucho más en campaña electoral, ¿no? Es decir, porque al final lo que estamos viendo es que los medios de comunicación, especialmente los privados, están muy posicionados a favor o en contra de uno de los dos candidatos que están en disputa el próximo 2 de abril, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que sí es importante poner sobre la mesa, transparentar las informaciones y quizás una
cuestión que ha faltado un poco, un tema más pedagógico, digamos, con el ciudadano, es explicar un poco qué es esto de las compañías offshore, cómo funcionan, porque digamos que es algo demasiado alejado del ciudadano, probablemente porque es una realidad en la que no está el día a día el ciudadano medio ecuatoriano, ¿no? Entonces quizás habría que haber trabajado un poco esa línea de pedagógicamente qué significa tener empresas en paraísos fiscales, qué significa para la economía nacional, qué repercusiones tiene o tendría para un servidor público, para el máximo representante de un país, que su patrimonio, una buena parte de su patrimonio, se haya hecho en ciertas condiciones poco éticas, y un poco la idea de que no da igual, si es importante de dónde venga el patrimonio que tiene un servidor público, una persona que aspira a ser el máximo representante de un país en un contexto como el actual. No me parece que esa es una de las cuestiones clave, digamos, que hay sobre la mesa en torno a este tema. Su criterio, Hernán, respecto al rol que asumieron algunos medios de comunicación sobre este tema en específico, para luego referirnos también a otros asuntos mediáticos que han pesado en esta segunda vuelta. Gracias por la invitación, Marco. Un saludo a Palmira. Bueno, creo que esta es una señal evidente del doble rasero con que los medios de comunicación tratan determinados temas que se han vuelto, yo diría, fundamentales quizá en la discusión política electoral. Uno de esos temas es el rol que cumple la prensa en relación con denuncias o acusaciones de corrupción. Normalmente esto ha venido muy marcado por la conformación que tiene el sistema mediático, como lo dijo Palmira, que está dominado por medios privados, y desde esa óptica, desde la lógica de los medios privados, los casos de corrupción normalmente y de manera mucho anterior inclusive al proceso electoral lo adscriben fundamental y directamente al Estado, a las autoridades en funciones. Esto hace que finalmente las denuncias, los rumores, los procesos judiciales, etcétera, sobre casos de corrupción sean casi el pan de cada día para algunos, o hayan sido el pan de cada día para algunos medios privados. Desde hace meses esto viene aconteciendo acá en Ecuador. Sin embargo, obviamente cuando se trata de acusaciones que tienen que ver efectivamente con manejos dudosos, con manejos poco éticos y con manejos inclusive ilegales, como en el caso de estas transacciones de carácter financiero que tienen como destino a paraísos fiscales o a estos lugares offshore, como se denomina, los medios privados no hacen lo mismo que han venido haciendo de manera sistemática cuando se ha tratado de funcionarios del gobierno acusados o denunciados por actos de corrupción. Esto genera un desbalance, obviamente, y evidencia, como digo, el posicionamiento político clarísimo que los medios privados han tomado, cuando están muy aptos, son muy prestos a abrir sus páginas editoriales y sus páginas informativas, así como a darles espacio en los noticieros radiales, en los noticieros televisivos, para todo lo que tiene que ver con denuncias contra lo que ellos llaman el oficialismo. Pero no es así cuando hay investigaciones como la de Cintia García, esta periodista argentina, que tras un trabajo muy exhaustivo muestra efectivamente que hay un entramado, hay una red muy oscura con los fondos y con las empresas que ha manejado el candidato Guillermo Lasso. Eso ya no aparece. Y sin embargo, los medios de comunicación siguen diciéndose, los privados imparciales, siguen diciéndose que están manejando la información de manera equilibrada, tal como debería ser, porque así lo manda la ley. Sin embargo, vemos que acontece todo lo contrario. Hay un antecedente, bueno, algunos ejemplos, pero uno de los que más nos llamó la atención cuando este periódico La Estrella de Panamá, que además está en la lista Clinton, es decir, tiene vínculos oscuros, opacos, publicó un chisme en un día determinado sobre rumores de que Jorge Glass tendría actos de corrupción. Eso tuvo un despliegue, pero muy grande, en la prensa comercial del Ecuador. Este tema que ha sido evidentemente analizado con pruebas, con investigación profunda de un periódico que pues no es un aparecido, es decir, un periódico con mucha trayectoria como es Página 12 en Argentina, no tuvo el mismo repunte. Claro, seguimos un poco profundizando en esa línea, ¿no? El posicionamiento político que ya tenían y que ahora están acentuando los medios de comunicación privados, por cuanto lo que está en juego es la continuidad con cambios, con mejoras, con matices del partido del gobierno, o el cambio definitivo, digamos, su candidato, ¿no? No olvidemos tampoco todo el debate y todas las polémicas que hubo en el debate, en la aprobación y la implementación de la Ley Orgánica de Comunicación, ¿no? Es decir, los medios de comunicación se posicionan
en función de un candidato y lo asocian a ciertos temas, ¿no? Cuando fue lo de la estrella de Panamá, por ejemplo, una de las cosas características y que enlaza un poco con el tipo de campaña que estamos viviendo es que cuando se trata de acusaciones o de rumores o posibles acontecimientos que afectan al adversario opositor a los medios de comunicación privados, se le da mucho espacio, se le da mucho peso, pero cuando, por ejemplo, si se rectifica, se modifica, se reconoce que la información era falsa, a eso se le dedica mucho menos espacio, ¿no? Y eso, insisto, tiene mucho que ver con el tipo de campaña que estamos viviendo, que vivimos en la primera vuelta, que estamos viviendo en esta segunda vuelta. Hay un tema no menor también, que es la manera en que los medios de comunicación se están alejando de los temas que preocupan al ciudadano, ¿no? Y esto igual lo vimos mucho en la primera vuelta y ahora quizás está pesando menos, pero sigue, digamos, ahí un poco sobrevolando el clima. Es decir, cuando vimos la importancia que se le dio en la primera vuelta por parte de los medios de comunicación privados al tema corrupción, siempre asociado, como indicaba Hernán, al partido del gobierno, y aquí se produce ya la confusión entre gobierno, Estado y todo tipo de opciones, ¿no? Pero cuando se le da ese peso, los medios de comunicación privados en realidad le están dando la espalda al ciudadano, porque la corrupción no es un problema que preocupe a la ciudadanía. Si nosotros miramos los datos con una mirada un poco retrospectiva, ni siquiera al 2% de los ciudadanos ecuatorianos le preocupaba la corrupción, ¿no? Sin embargo, utilizan este tema a pesar de no preocuparle al ciudadano porque perjudica o porque asocia de una manera negativa al candidato opositor, digamos, al candidato que no es el candidato de los medios de comunicación privados, ¿no? En este caso vemos lo mismo, pero con una dinámica inversa, es decir, cuando algo perjudica a mi candidato no le doy tanto pie, pero sí le doy tanto espacio, pero sí le doy mucho espacio cuando perjudica al que no es mi candidato, ¿no? Y esto es una muestra más, como bien indican, lo que estamos viendo es distintas muestras, distintos ejemplos que podríamos buscar muchos a lo largo de los últimos años, que nos implican y que nos hacen ver y nos hacen llegar a un poco esa reflexión, ¿no? De los medios de comunicación privados están posicionados frente a uno de los dos candidatos, ¿no? Y otros ejemplos, sin duda, el tema de la lista Odebrecht, el tema de las declaraciones de Carlos Pareja Yannuzeli, el tema de las declaraciones de Pedro Delgado, cómo estos medios de comunicación le dieron toda la relevancia del caso. Y lo otro, insistimos, siendo una información de interés público, no lo hicieron. Por supuesto, cuando uno hace un seguimiento, yo hice una aproximación a cómo fue el caso, por ejemplo, del diario Estrella de Panamá. La información que sacó no fue la primera que había sacado ese diario panameño, y había informaciones anteriores, pequeños indicios, según el diario, iba soltando de a poco acusaciones veladas, a ratos más abiertas, sobre casos de corrupción en Ecuador. Luego el caso Capaya. Creo que el caso Capaya fue bastante más sintomático porque implicó dos cosas. Primero, una irresponsabilidad total en relación con el trabajo periodístico, en el sentido de que fueron en tropel una serie de periodistas ecuatorianos a Miami a entrevistar a un prófugo de la justicia. Y hubo una cosa bastante interesante, yo diría un caso digno de estudio cuando uno hace análisis mediático. Muchos periodistas, la mayor parte de los medios, que no sé si apadrinaron o no el viaje de los periodistas, terminaron no publicando las entrevistas que hicieron, curiosamente, en el mismo lugar a Carlos Pareja Yannuzeli, este prófugo de la justicia ecuatoriano. Y sin embargo, de lo cual hubo periódicos que, a pesar de haber mandado a sus propios periodistas allá a entrevistarlo, no haber publicado la entrevista porque la fuente era una fuente no confiable. Capaya estaba seguramente, y esa es la impresión que yo tengo, dispuesto a culpar a cualquier persona, a echar lodo por todo lado, con tal de quizá acogerse a una rebaja en las penas. Así funciona la justicia en Estados Unidos y seguramente Capaya estaba en esa posición. Sin embargo, de lo cual, en la edición digital de Diario El Universo, a mí me llamó muchísimo la atención. Acordémonos que la edición digital de un diario tiene la misma importancia y es un espacio, llamémoslo así, un soporte igualmente válido que la edición impresa. Diario El Universo no tuvo ningún empacho en sacar las 8 extractos de entrevistas de sus periodistas, a los cuales no les dio cabida en la edición impresa,
pero sí les dio cabida en la edición digital. Eso a mí me parece de una irresponsabilidad mayúscula y me llamó más la atención porque esta clara violación de lo que son los parámetros básicos en el ejercicio del periodismo y este violentamiento de lo que son las normas más elementales de carácter deontológico que debe efectuar un periodista o un medio de comunicación no tuvo ninguna respuesta de la Superintendencia de Información y Comunicación. A mí me parece que debía haber actuado la autoridad. Debía haber actuado en esa Debía haber actuado porque existían los elementos para ello. Por supuesto, la edición digital de un medio de comunicación es tan válida para ser objeto de una denuncia o ser objeto de un proceso, digamos, de carácter administrativo como la edición impresa. Bueno, lo que dicen es que como Internet no está regulado en la Ley Orgánica de Comunicación, ellos tienen libertad porque en Internet pues se publica todo. Es una confusión porque en la Ley Orgánica de Comunicación lo que dice con claridad que lo que no está sujeta a la vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación son las redes sociales. Sin embargo, las versiones digitales de los medios de comunicación masiva son, en todo el sentido de la palabra, medios de comunicación. Muy bien, vamos a seguir con este análisis. Había otro caso también sintomático y que los ecuatorianos sufrieron mucho, que es el feriado bancario. La agencia Andes hizo un análisis de este tema y también ese día en donde confluyeron varios asuntos, tampoco se mencionó, en las portadas de los grandes periódicos no se mencionó una palabra del feriado bancario. ¿Qué sucedió? ¿Por qué pasó esto en el país? Claro, aquí seguimos viendo un poco la connivencia, ¿no?, entre los medios de comunicación, privados especialmente, y ciertos poderes que en su momento fueron financieros, que también fueron políticos y que ahora, digamos, vuelven a la palestra política y vuelven a jugar. O sea, me parece que es un tema importante no olvidarse de qué es Ecuador ahora y de dónde viene Ecuador ahora y los países de América Latina en general, ¿no? Es decir, trabajar la memoria de la ciudadanía, ¿no? Y sobre todo no olvidarse también, ahí me parece que Ecuador hace en general como Estado un trabajo importante, no olvidarse de los ecuatorianos que están viviendo fuera del país y que están viviendo fuera del país por obligación, ¿no?, digamos, porque no tuvieron otra salida. Y una de las funciones de los medios de comunicación precisamente es trabajar un poco esa memoria, explicar por qué estamos donde estamos, de dónde venimos y un poco cuál es la proyección a futuro, cuáles son las posibilidades a futuro, ¿no? Entonces, en la medida en que los medios le roban esa memoria y roban especialmente a los jóvenes que quizá son un poco los adolescentes y jóvenes los que viven en una situación un poco más dada, más que pueden considerar natural, pero si no se explica en general a la ciudadanía, pero especialmente a los adolescentes y a los jóvenes, si no se les explica dónde estamos, por qué estamos donde estamos, de dónde venimos, se les está robando en gran parte la posibilidad de ejercer, en este caso un comportamiento electoral, ejercer un voto con información que necesitan saber, ¿no? Digamos, cuando se le priva a la ciudadanía de la memoria, se está cometiendo una casi ilegalidad, ¿no? Por lo menos un comportamiento sí muy falto de cierta ética que es fundamental para los medios de comunicación y para cualquier actor público, y se está erosionando, digamos, el derecho ciudadano a conocer su pasado, ¿no? Me parece que se comete un grave error cuando se borra el pasado en la medida en que somos ciudadanos, porque fuimos lo que fuimos hace unos años, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante que los medios de comunicación, como actores públicos y como uno de los actores que más influencia tienen en la ciudadanía, especialmente en ciertos temas, me parece muy grave que hagan caso omiso de la historia más reciente del país, porque se les está privando su derecho a la información al final, ¿no? Porque, insisto, hay muchos jóvenes, muchos adolescentes que no tienen por qué conocer, que no habían nacido o que están, digamos, más lejanos y que necesitan de los medios de comunicación, además del entorno familiar, de los entornos educativos, etcétera, pero necesitan de la información de los medios de comunicación para saber qué pasó, ¿no? Entonces no se les puede privar de su derecho a la memoria. También ha existido una fuerte incidencia en la visión de los medios de comunicación sobre el tema de las encuestas que han sido presentados de acuerdo a sus propios intereses, y aquí el caso Sedatos es un tema de mucho análisis que tiene que darse a conocer. Permíteme antes, Marco, hacer una breve digresión nomás sobre el tema del feriado bancario y la falta de cobertura de los medios privados. Han resultado cosas curiosas precisamente este periodo electoral, y una de ellas fue que, como sabemos, existe una interrelación y una interactividad entre medios masivos y redes sociales. Muchas noticias son después reproducidas, multiplicadas a través de las redes sociales y básicamente Twitter y Facebook, y generan tendencia, y a través de eso se cierra la tenaza, llamémosle así, de poder colocar en la agenda pública temas que son importantes para tomar decisiones, en este caso de carácter electoral. Ese día, el del feriado bancario, que hubo una marcha enorme que no fue cubierta por los medios privados, creo que esto está absolutamente claro y puede pasar cualquier prueba y cualquier examinación.
sucedió un fenómeno más raro todavía. Fue el fenómeno de que ese día hubo tendencia en Twitter y en Facebook sobre la famosa Lady Tantra. Este caso tan lamentable de una exposición pública de la intimidad de una persona o de dos personas en este caso, con fines, digamos, de afectar la honra y la dignidad de esas personas. El evento, al parecer, este evento que fue suscitado en redes sociales y fue multiplicado, había sucedido al menos 2 semanas antes del día en que fue masivamente difundido por redes sociales. Y en clase, con estudiantes de comunicación en la Universidad Andina, me hacen caer en cuenta de un fenómeno interesante. Lo que iba a convertirnos en tendencia, que era precisamente la marcha contra, hashtag marcha contra el feriado bancario o no al feriado bancario, tuvo una súbita caída y más bien fue sustituida por precisamente esta tendencia en redes sociales. Llegó a haber una persona que me dijo que esto podía haber sido estratégicamente planificado para que ese mismo día en redes sociales aparezca este otro tema que llame la atención del público, de la gente, y evite que finalmente se posicione este otro tema. Esa es finalmente, o podría ser, una serie de cosas ocultas que están precisamente operando en el funcionamiento de los medios. Creo que en el caso de las encuestas pasa lo mismo que ya dijimos para otros temas. Las encuestas son buenas cuando están del lado de nuestro candidato y los medios de comunicación las multiplican, las difunden sin ningún problema. Las encuestas que no están a favor del candidato, en cambio, o son ocultadas o son minimizadas. A ratos en los medios de comunicación, cuando las encuestas no coinciden con las expectativas de los dueños de los medios, hay una duda o se intenta generar una duda sobre la credibilidad y la idoneidad de las empresas encuestadoras. Cuando las encuestas, en cambio, quizá de carácter mayoritario, están apuntando a una tendencia que sí conviene a los medios de comunicación, en cambio, aparecen como instrumentos técnicos que son aplicables en todos los países del mundo. El caso Sedato es un caso bastante complicado. Tengo entendido que hay acusaciones graves de que hay cambios, más allá de que las empresas encuestadoras sean contratadas por determinadas personas, que hay manipulaciones de las encuestas antes de difundirlas. Eso es grave. Tengo entendido que hubo una respuesta de Sedatos sobre el tema, desmintiéndolo absolutamente, pero el problema que queda finalmente es la pérdida de credibilidad, la afectación a la imagen de una encuestadora que finalmente ha tenido cierto prestigio en el país, ha tenido grados de acierto interesantes y que finalmente ahora resulta afectada seriamente en esta suerte de disputa también de carácter simbólico sobre el valor real de las encuestas. Muy bien, vamos a hacer una pausa después de la misma, pues Palmira quiere también referirse sobre este tema. Enseguida regresamos con ustedes, esto es Ecuador no para. Ya volvemos con Ecuador no para. La agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador, te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país. Ingresa a www.andes.info.es, donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales, fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales. Sigue nuestras noticias en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía, o en sus atractivos turísticos, o en sus experiencias únicas. Está en tu alegría, en tu calidez y honestidad, en la forma cariñosa de recibir a los turistas y en tu hospitalidad. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. Continuamos con Ecuador no para.
Continuamos, estamos en este análisis previo a las elecciones. Reiteramos, el domingo ya los ecuatorianos acudiremos a las urnas para definir quién será presidente, vicepresidente para los próximos 4 años, que tomará posesión el próximo 24 de mayo de este 2017. Palmira, quería referirte a algo respecto al tema de las encuestas que había comentado también Hernán. Sí, sencillamente por apostillar un poco y por no dejar pasar un tema tan apasionante, ¿no? Que el tema de CEDATOS pone sobre la mesa, pero no solo CEDATOS, sino la lucha por las encuestas y la guerra de encuestas que vivimos cada vez que nos acercamos a un proceso electoral tiene una gravedad, digamos, tiene una consecuencia que va más allá de la legitimidad de, en este caso de CEDATOS, de la propia encuesta, ¿no? Por un lado, lo que consigue es criminalizar a la encuesta al final es una herramienta que te sirve para ciertas cosas, que tiene sus límites, obviamente, como toda técnica de investigación, pero que nos permite conocer el estado de la ciudadanía, de conocer, acercarnos y medir la opinión pública con todos sus límites, digamos, pero la encuesta en sí misma no es una herramienta negativa y no es una herramienta criminalizable. Sin embargo, se la criminaliza precisamente por la acción del ser humano, ¿no? Y por poner una herramienta que es perfectamente válida al servicio de ciertos intereses. Y lo que me parece más grave en toda esta guerra de encuestas y esta deslegitimación que se hace de las encuestas por posibles manipulaciones, habrá que ver si las hay o no y habrá que actuar en consecuencia, pero lo que me parece más grave ya es en términos, digamos, democráticos y en términos de la salud de la opinión pública, porque al final se está expulsando al ciudadano, no solo se le está robando su derecho a conocer cuál es la situación más allá de su círculo más cercano, ¿no? Conocer un poco la opinión pública a nivel ecuatoriano y a nivel latinoamericano. Se le está quitando por un lado su derecho a conocer eso y se le está expulsando de la esfera pública en cierta medida, es decir, al final todo esto lo que genera y a lo que contribuye es primero a la polarización y en última instancia a lo que contribuye es a lo que conocemos como cinismo político, ¿no? Es decir, el ciudadano acaba desconfiando no solo de los líderes políticos, no solo de los partidos políticos, de los medios de comunicación, de todas las instituciones y de todos los actores sobre los que ya tiene unos altos índices de desconfianza, sino que además también desconfía de las propias encuestas, ¿no? Entonces el ciudadano al final llega un momento en el que dirá, bueno, ¿y qué me queda? Si miro a mi alrededor en la esfera pública, quien se supone que me tiene que dar los insumos para formar un criterio propio, un criterio autónomo, un criterio crítico, me están engañando, digamos, ¿no? Y esa sensación de expulsión del ciudadano de la esfera pública sí me parece grave. Otros temas que han sido puestos en evidencia por diferentes medios de comunicación tiene que ver lo que sucede en Venezuela, lo que sucede en Argentina, lo que pasa en Uruguay y en algunos otros países. Ecuador finalmente se ha convertido en una tierra de oportunidades en donde diferentes extranjeros, por muchas circunstancias, vienen acá a nuestro país, se establecen, viven allí y pues hay una diferencia muy importante. Antes de referirnos al tema de Venezuela, vamos a presentar un video para que ustedes puedan mirar efectivamente, un video presentado y preparado por la agencia Andes. Ecuador se ha convertido entonces en una tierra de oportunidades. Adelante. En la última década, Ecuador se ha convertido en un polo de atracción para migrantes de distintos países de América Latina y Europa, atraídos por las oportunidades que brinda el país y los cambios positivos que han sido llamados como el milagro ecuatoriano. Mientras en el 2007 Ecuador recibió a 937.000 ciudadanos, en 2015 la cifra aumentó considerablemente a 1.550.000 personas procedentes principalmente de Colombia, Venezuela, Cuba, Perú, España y Estados Unidos. Una de ellas es Dayana León, periodista de nacionalidad cubana, que llegó al Ecuador hace más de 12 años para continuar con su promoción académica. Ecuador es un país evidentemente de oportunidades. Yo llegué desde un punto de vista académico. Aquí nació mi hija, tengo una niña de 5 años que se llama Amelia, que nació aquí en el Ecuador, y yo también pues creo que para ella, para su desarrollo, que para su futuro, ser ecuatoriana le abre muchas puertas, no solo dentro del país, dentro de diferentes sectores del país, sino también a través del mundo. Según cifras del INEC, el 24,57% de los extranjeros que entran al Ecuador lo hacen para ejercer una profesión liberal o técnica, mientras el 11,87% asume funciones administrativas y el 11,17% vienen para invertir sus capitales en el comercio, la industria y la agricultura. Edgar Velázquez es un emprendedor venezolano que llegó al país hace un año aproximadamente y está montando su propia empresa. Aquí hay muchas oportunidades, lo que hay es que ser visionario, ¿sabes? Dedicarte a algo y como estamos haciendo nosotros, trabajar fuerte por lo que tú quieres.
nunca rendirte, ¿sabes? El comienzo no es fácil, ha sido difícil, ha sido duro, pero aquí estamos trabajando y me parecen geniales en realidad los servicios públicos. Yo tuve una niña ahorita en diciembre, mi esposa dio a luz en la maternidad Isidro Ayola, y en realidad, mira, la atención a mi esposa fue excelente, desde el principio hasta el final. Y hasta estos momentos, ¿sabes? Los chequeos y todo, a mí me parece lo que es esa parte de la medicina acá, algo envidiable, porque es muy bueno el servicio. Entre las ventajas que miran los extranjeros en el Ecuador es la estabilidad política y el registro de un crecimiento anual del PIB de 1,5% a pesar de la fuerte crisis económica internacional. En la esfera, Hernán, en todo lo que ha significado este contexto, el tema de Venezuela fue muy, pero muy comentado. Los grandes medios pusieron en evidencia lo que podría suceder en el Ecuador en caso de que gane la tendencia de Lenín Moreno, por ejemplo. Nos convertiríamos en la Venezuela, o Lenín Moreno es Nicolás Maduro, como lo había dicho el mismo candidato Guillermo Lasso. Por supuesto, Marco, creo que toda lucha electoral implica dos posibilidades a nivel discursivo. Una es argumentar y otra es lanzar falacias. En el caso de la comparación, de ciertas comparaciones que se hace alrededor de modelos puestos en aplicación en diferentes países, acordémonos que este intento por negativizar la venezuelización del Ecuador, por utilizarlo en términos negativos, una comparación absolutamente indebida además entre Ecuador y Venezuela, porque Ecuador y Venezuela, si nosotros intentamos encontrar las similitudes que hay entre los dos países, sí, los dos países tienen una línea discursiva de soberanía nacional, por ejemplo, los dos países generan espacios de integración regional o han apoyado espacios de integración regional, pero más allá de eso, en términos económicos, en términos de política social, habría quizá algunas otras similitudes, las misiones en Venezuela con bonos de desarrollo social en Ecuador. Pero en términos ya de la estructura económica del país, en términos culturales, etcétera, Ecuador y Venezuela están bastante lejos. Sin embargo, cuando uno se pregunta por qué una determinada fuerza política, un determinado candidato intenta posicionar, valiéndose de medios de comunicación y de redes sociales en este caso, la idea de que Ecuador puede llegar a ser como Venezuela, es simplemente una analogía, es tratar de dar un ejemplo comparativo, no al lugar. Sin embargo, cuando se trata de hacer lo mismo en cuanto a la aplicación de un modelo, en este caso el modelo neoliberal en Argentina, los medios de comunicación vuelven a cerrar sus compuertas y se niegan rotunda y absolutamente a siquiera mencionar el tema. Desde ese punto de vista, yo creo que es importante también el comprender que ahora en esta campaña electoral se ha echado mano de todo. Hay, por ejemplo, noticias de que se ha utilizado a personas extranjeras que están acá en el Ecuador, por ejemplo, en calidad de migrantes, seguramente pagándoles algunos dólares para que estén en los buses, por ejemplo. Esto ya se ha venido haciendo ya varios años, desde campañas electorales anteriores, para que hagan todo un cuento en relación de la situación de miseria que estarían viviendo en sus países y culpando al gobierno ecuatoriano de querer llevar al país hacia esa situación. Hay canciones que alguien tiene que haberlas producido, alguien tiene que haberlas escrito, hay canciones, hay rap, reggaetones cantados por extranjeros en los buses, por ejemplo, acá en la ciudad de Quito, donde se habla de la situación de miseria en Venezuela, etcétera. Es decir, hay un plan absolutamente bien diseñado, hay una estrategia clara para poder convencer a los ecuatorianos y martillar con la idea de que así como en tiempos pretéritos el cuco de la política era el comunismo y era Cuba, que el Ecuador iba a ser como Cuba, y acuérdense que inclusive se defenestró presidentes acusándolos de que iban a cubanizar el Ecuador. Ahora en cambio la moda es hacerlo como si fuéramos a llegar a estar Venezuela en un estado de postración. Creo que son parte de la campaña sucia, creo que es parte de la campaña indebida que estamos viviendo los ecuatorianos, y más bien cuando se intenta racionalizar y hacer comparaciones con lo que está viviendo Argentina también, con la aplicación del plan de privatización, que es una realidad, los medios de comunicación en cambio hacen oídos sordos a este tema. Es bastante curioso y revela una vez más el posicionamiento político de los medios privados. Palmira, en este mismo contexto, ¿cuánto puede pesar esto en el ciudadano común?
cuánto puede afectar justamente la toma de decisión que pueda tomar en un momento determinado. Es difícil hacer estimaciones, digamos, numéricas del impacto real que tiene, más allá de hacerlo a posteriori, ¿no? Solo una vez celebradas las elecciones el 2 de abril podremos cuantificar, digamos, cuál es el peso, pero sin duda a nivel de toma de decisiones, a nivel discursivo y de hilo argumental sí que es uno de los elementos que el ciudadano recibe, obviamente, para tomar su propia decisión y en torno a los cuales racionaliza o no, que es uno de los elementos que estamos viendo que falta precisamente en este tipo de campañas. Se evita, se expulsa los argumentos racionales y se van un poco a lo emocional, a lo reduccionista. A mí me parece que este ejemplo que estamos poniendo ahora sobre la mesa y que estamos analizando es lo que mejor ilustra la confluencia de un par de factores en los medios de comunicación. Por un lado, el posicionamiento político que están teniendo y por otro lado, los propios, lo que llamamos factores de noticia de los medios de comunicación. Es decir, la dinámica periodística, la dinámica del día a día y la dinámica de noticiabilidad, ¿no? Es decir, por un lado tenemos el posicionamiento político en lo que decíamos, ¿no? En la línea de la negativización de la comunicación, que ya desde los años 70 ya se viene trabajando y se viene aportando evidencia empírica. Y el caso de Venezuela es curioso porque prácticamente se utiliza en todos los países. Yo recuerdo en la campaña electoral en España igual se utilizaban. Los medios de comunicación criminalizaban o trataban de criminalizar a los partidos de izquierda diciendo que España se iba a convertir en Venezuela de manera igual automática, ¿no? Aquí vemos lo mismo, Ecuador se va a convertir en Venezuela de manera automática si gana la opción de Lenín Moreno, con lo cual se está faltando al respeto al propio proceso histórico de Ecuador. Es decir, hay que reconocer que cada uno de los países, cada país tiene su propio proceso histórico, tiene sus condiciones, tiene su funcionamiento, tiene su tipo de liderazgo de gobierno, de oposición, o sea, son, digamos, condiciones y elementos muy individuales y muy propios de cada uno de los países que no se pueden pasar por alto y que hay que poner sobre la mesa, ¿no? Entonces, por un lado, el posicionamiento político y por otro lado tenemos, como digo, un poco los factores de noticiabilidad, ¿no? Es decir, esa tendencia a reducir, esa tendencia a evitar el debate, esa tendencia a negativizar y a criminalizar, forman parte cada vez más del espectro mediático y de las formas de comunicar de los medios de comunicación masivos, ¿no? No podemos dejar de decir que eso obviamente se convierte en elementos que el ciudadano debería manejar o que está manejando en estos días de campaña electoral y en las jornadas de reflexión que vamos a tener ya mismo y que se van a convertir en uno de los elementos, ¿no? Tampoco se puede olvidar el tema de internacionalización, es decir, no se trata... Creo que hay que evitar un poco los extremos, ¿no? No se trata de decir Ecuador mañana va a ser Venezuela o va a ser Argentina, porque cada país tiene su propio proceso histórico, pero eso no significa cerrar los ojos al contexto internacional y ver un poco qué está pasando en aquellos países que han adoptado o que están adoptando medidas similares a las que propone uno o dos de los candidatos, ¿no? Es decir, hay que trabajar no las comparaciones, pero sí la contextualización internacional de cada una de las propuestas de manera racional. Es decir, hay que bajar un poco el tono afectivo, el tono emocional, el tono criminalizador que estamos viendo en los medios para pasar un poco al trabajo racional y al trabajo de análisis, ¿no? Sería bueno invitarle al ciudadano a que revise los programas electorales y a que lo analice un poco en esa línea, ¿no? De qué significa, qué consecuencias va a tener para el país y para la región la aplicación de las medidas que propone cada uno de los dos candidatos y qué consecuencias, qué impacto está teniendo en el modelo país ese tipo de medidas que hemos visto, tenemos muchos países, digamos, en los que nos podemos mirar para analizar, pero para analizar y trabajar de una manera racional y de una manera argumentativa, ¿no? En la medida en que los medios, en lugar de eso, polaricen y trabajen un poco en la simplificación, en la reducción y en los automatismos, volvemos otra vez a darle la espalda al ciudadano, ¿no? Y a expulsarlo un poco, a quitarle su derecho a la información y a expulsarlo de la posibilidad de crear una esfera pública crítica autónoma y de que el ciudadano tome sus propias decisiones con fundamento, con racionalidad y con argumentación crítica. Otro hecho curioso que se ha presentado especialmente en esta segunda vuelta electoral, y Hernán como experto en el análisis mediático, ¿qué habría sucedido, por ejemplo, sin la existencia de medios públicos en el Ecuador? Medios públicos que en estas circunstancias sí han permitido recordar la historia en el país, en el tema del feriado bancario, revelar las inconsistencias que tiene el candidato Lasso con el tema de offshore y su propia fortuna. Es decir, elementos que la prensa privada lo esconde de manera incomprensible.
Bueno, hay dos falacias que se han esgrimido sobre los medios públicos desde los medios privados y desde sectores políticos interesados desde su propia constitución, es decir, inclusive desde antes de la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación. Cuando se creó Ecuador TV ya se decía aquello de que los medios públicos eran medios al servicio del poder político, y desde esta mirada que algunos medios privados tienen de que ellos no sirven a ningún poder, de que son absolutamente independientes, ya ponían en duda, en tela de juicio, digamos, su idoneidad. Sin embargo, creo que hay dos elementos importantes. Primero, se ha regado la falacia de que hay un monopolio al servicio del poder político en el Ecuador, un monopolio mediático. Aquello es enteramente falso cuando uno mira, por ejemplo, la distribución de las frecuencias entre públicos, privados y comunitarios. En este momento hablamos de más del 80% todavía en manos de medios privados. De esos medios privados descuenten los medios que están con carácter incautado, medios radiales, medios impresos y medios televisivos, y nos quedamos con que aproximadamente, yo diría, un 75% o algo menos de medios son privados, que no tienen ninguna relación ni de carácter administrativo ni de carácter político con el gobierno. Todo lo contrario, son medios que están ubicados en la gran mayoría de los casos en la oposición al gobierno. Y la segunda cosa, yo creo que en el Ecuador la aparición de medios públicos fundamentalmente, y creo que también la existencia de los medios incautados, trato de ser realista un poco en el análisis, lo que ha hecho es contrabalancear y contrapesar ese sesgo y ese ladeamiento que han tenido a nivel informativo y a nivel de opinión los medios privados. A mí me parece que el ciudadano puede ya tener al menos dos visiones diferentes, a veces dos visiones contrarias, dos visiones contrastadas sobre el mismo hecho. Yo creo que el ciudadano tiene al mismo tiempo más elemento de juicio para poder juzgar, para poder analizar, para poder tomar una decisión, que si no existieran los medios públicos. Hasta antes de la existencia de los medios públicos en el Ecuador, este era el país donde reinaban los medios privados y donde su palabra era ley y donde su palabra era la verdad intocada e intocable. Ahora, con los medios públicos, hay un contrabalance al menos. Cierto es que todavía falta mucho trecho por caminar en los medios públicos. Los medios estatales tienen el pleno derecho, y es más, la obligación de ser los traductores de la política del gobierno, ser la voz autorizada, digamos, de las acciones del gobernante y del gobierno. Sin embargo, los medios públicos, yo creo que si se les aplica, digamos, parámetros, al igual que a los medios privados, uno se encontraría con que están simplemente mostrando unos y otros dos caras, digamos, de la verdad. Por eso a mí me parece que hay más pluralismo desde que existen medios públicos en el Ecuador, pero que hay mucho que trabajar para que efectivamente se pase de ese contrapeso y de ese contrabalance, que yo creo que en las actuales circunstancias es necesario, a precisamente una construcción a nivel informativo, a nivel de opinión, la generación y producción de elementos de contenidos educativos, formativos, culturales, que son el fuerte de los medios públicos, pero que quizá, espero yo, llegará en un segundo momento cuando se organice mejor, cuando haya, por ejemplo, el concurso de redistribución de frecuencias, cuando ese espectro radioeléctrico esté mejor repartido entre distintas voces, cuando haya sectores como, por ejemplo, el de las comunidades, el de los pueblos y nacionalidades, el de sectores sociales organizados, el de sectores populares, que tengan acceso a través de su propio medio de comunicación. Ahí yo creo que estaremos efectivamente volviéndole pública, volviéndole a la comunicación un servicio público, y creo que tendrán que someterse a ese nuevo orden, ahí sí los medios privados, por precisamente la reconfiguración a la que haya lugar. Sobre este tema, Palmira, en la parte final se va a referir, porque ya hacemos una pausa, regresamos enseguida con ustedes y en la parte final del programa, refiriéndonos a todo lo que significa este tema mediático en la campaña electoral del Ecuador. Enseguida estamos con ustedes. Ya volvemos con Ecuador no para. La agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador, te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país. Ingresa a www.andes.info.es, donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales, fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales. Sigue nuestras noticias en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador.
la belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía, en sus atractivos turísticos o en sus experiencias únicas. Está en tu alegría, en tu calidez y honestidad, en la forma cariñosa de recibir a los turistas y en tu hospitalidad. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. Continuamos con Ecuador no para. Continuamos, Ecuador no para, está analizando la situación mediática en el contexto de la segunda vuelta de la campaña electoral. Y Palmira, nos habíamos referido sobre esta circunstancia, que quisiera también tu punto de vista. Sí, bueno, más allá de analizar solo, de centrarnos exclusivamente en los medios privados, hay que reconocer una de las cuestiones que puso sobre la mesa Ecuador en los últimos años y otros países de América Latina, es la recuperación del concepto democratización de la comunicación, que no es una cuestión, digamos, novedosa, no es un invento del siglo XXI, esto es un concepto que ya se trabajó, ya se propuso en los años 80, que por razones geopolíticas, económicas no funcionó y que ahora, digamos, se pone sobre la mesa. El eje articulador de esa democratización de la comunicación que ha defendido Ecuador y que han defendido otros países de América Latina, y por lo cual muchos otros países de fuera de la región están mirando a Ecuador y están mirando a estos países, es precisamente esa redistribución del espectro radioeléctrico en tercios, ¿no? Es decir, no es posible, para un fortalecimiento democrático, no es posible que todos los medios de comunicación, más del 95-97%, antes de la elaboración de la ley de comunicación y de la Constitución incluso, estuviese concentrado en medios privados. Pero no es una cuestión baladí, o sea, esto responde a que los medios privados son, por un lado, empresas, es decir, están primando el criterio económico. Eso hace que muchas informaciones, muchos temas, muchos enfoques, muchas perspectivas se oculten, se invisibilicen, no se trabajen de la manera periodísticamente correcta, digamos, entre comillas. Por un lado son empresas y por otro lado tienen un posicionamiento político, ¿no? Entonces, esa es una combinación demasiado peligrosa para la democracia y para la construcción de una opinión pública fuerte y crítica, como para mantenerla, ¿no? Entonces, digamos, el eje articulador de esa democratización es esa redistribución por tercios. ¿Qué significa? Una parte, un tercio para medios privados, que por supuesto tienen que existir y es bueno que existan, un tercio para medios públicos y un tercio, un poquito más, para medios comunitarios, que también es una de las apuestas de América Latina y una de las apuestas de Ecuador, ¿no? Entonces, me parece fundamental para el fortalecimiento democrático y para el fortalecimiento de una opinión pública a la altura de las circunstancias, la existencia de estos tres tipos de medios, ¿no? Y es verdad que los medios públicos no solo tienen ciertos derechos, sino que tienen más obligaciones precisamente por su carácter público, ¿no? No solo en el tipo de contenidos que tratan, no solo porque son los únicos que ofrecen cierto tipo de contenidos educativos, culturales, etcétera, sino por la capacidad que tienen de articular y de ofrecer una visión holística, digamos, ofrecer otras perspectivas, y la capacidad que la posibilidad que dan de participación ciudadana en el proceso comunicativo. Eso me parece que es fundamental, y en el tema de medios comunitarios igual, ¿no? Seguimos teniendo una deuda, pero es importante por lo menos que se reconozca. Es decir, si no existe ese reconocimiento de derechos, es muy difícil que podamos avanzar en una democracia fuerte, en tanto en cuanto los elementos informativos, que son los que hacen al ciudadano tomar sus decisiones, no están, digamos, siendo transparentados, ¿no? Hay un tema importante también aquí, que es no solo el cumplimiento del derecho de acceso a la información de los ciudadanos, también estamos hablando del derecho de acceso a la información pública, de temas de derecho a transparencia. Es decir, hay muchos temas jurídicos, temas comunicacionales y temas de opinión pública, y temas políticos en el sentido democrático de la palabra, que están en juego. Ahora, esto no significa que en 10 años se haya conseguido ni se pueda conseguir la reversión de todo un sistema, ni que las cosas funcionen bien. América Latina, igual que otras muchas regiones, tiene una tradición de medios públicos que, digamos, están en parte gubernamentalizados. Es la tradición de las últimas décadas en muchas partes, o sea, en América Latina y en muchas otras partes. ¿Esto qué nos dice? Hay que seguir trabajando, hay que mejorar muchas cosas, hay que cambiar otras, hay que trabajar en la combinación y en la mejora de muchos elementos, pero si eliminamos la existencia de los medios públicos y de los medios comunitarios, si eliminamos el reconocimiento jurídico
de esos medios, tanto públicos como privados, como comunitarios, estamos dejando en manos de los privados, que recordemos son empresas fundamentalmente y tienen un posicionamiento político, estamos dejando en manos de empresarios barra políticos la configuración de la opinión pública, ¿no? Y eso en términos democráticos, en términos públicos, digamos que es muy grave, pero es cierto, lo que dice Hernán no deja de ser curioso cómo se ha instalado no solo el tema del monopolio, a pesar de que los datos te dicen que no es así, del monopolio de los medios públicos, sino también el tema de los medios públicos como correa de transmisión, ¿no? En este sentido, nosotros en Flaxo hemos hecho algunos trabajos en los que tenemos evidencia empírica de que la agenda mediática de los medios públicos no está condicionada por la agenda política, digamos. O sea, no es el gobierno el que está marcando la agenda en los medios públicos, según algunas investigaciones que hemos trabajado en Flaxo, ¿no? A pesar de la evidencia y a pesar de los datos, digamos, que tenemos sobre la mesa, se sigue manejando ese clima. Eso responde precisamente a que son los medios públicos los que siguen siendo todavía mayoría y los que siguen teniendo más impacto en la ciudadanía, también por tradición, ¿no? Pero me parece que son elementos demasiado importantes para la salud democrática y demasiado importantes para la toma de decisiones del ciudadano como para dejarlo un poco al margen, ¿no? Y en esta parte final, lo cierto es que los ecuatorianos nos enfrentamos a dos modelos totalmente diferentes. Y en estos modelos y en estas circunstancias, por ejemplo, el candidato Guillermo Lasso respecto a la Ley Orgánica de Comunicación ha dicho que si gana la presidencia lo va a derogar. No se sabe el mecanismo, a través de consulta, a través de la asamblea, a través de un decreto. No es tan fácil tampoco porque es una ley orgánica. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Qué pasaría eventualmente si se derogaría la Ley Orgánica de Comunicación? ¿Qué sucedería en el espectro mediático del país? Dos cosas al respecto. A mí me ha llamado la atención, creo yo, la enorme ignorancia que tiene el candidato Lasso con respecto a qué es la ley de comunicación, para qué sirve. Y lo otro, la sui generis propuesta que yo escuché que decía que no solamente era echarle al tacho de basura, sino crear, más bien erigir una ley nueva en vez de ella, que tendría solamente dos artículos. Un artículo donde se reconozca la comunicación como un derecho, algo que ya está reconocido y no hace falta crear una ley para aquello, revela nuevamente un enorme desconocimiento de la parte legislativa. Y segundo, un artículo que hable del derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública. Ya existe una ley de transparencia y acceso a la información pública desde el año 2004, por lo tanto es absolutamente inútil que se cree una ley con un artículo que tenga que ver con este tema. Creo que sería un retroceso enorme para el país si es que efectivamente la propuesta de Guillermo Lasso llega a hacerse realidad. Yo no sé cuál sería el mecanismo político. En Argentina hay un antecedente bastante grave al respecto, que fue precisamente cuando Macri sube al poder, lo que hace por decreto urgente, como se llama en Argentina, un decreto económico urgente, lo que hace es crear un superministerio de comunicación que se coloca por encima de las instituciones constitucionalmente creadas para aplicar la ley de servicios de comunicación audiovisual en Argentina. Y este superministerio de comunicaciones empieza a manejar la política pública de comunicación, incluyendo a lo que está la ley de medios, la APSCA, la agencia manejaba. Le desaloja por la fuerza, con la policía, a quien estaba habilitado para presidir la APSCA, que era la institución legítimamente y legalmente creada, le desaloja de las oficinas y finalmente la deja insubsistente. Esperemos que esos manejos de carácter autoritario a los cuales recurre la derecha neoliberal en varios países de América Latina no se susciten en el Ecuador. Yo no veo que haya un mecanismo claro, yo no veo absolutamente precisión en qué pasaría después. No ha dicho absolutamente nada el candidato Lasso, porque lo que está haciendo es simplemente lanzando guiños a los medios privados para que le den el mayor espacio posible para que pueda emitir su discurso electoral. En cambio, el otro lado, Lenín Moreno ha dicho que va a haber algunas pequeñas reformas, pero sin duda que va a mantener la Ley Orgánica de Comunicación. Si algo positivo nos deja un poco toda esta disputa comunicacional es que Ecuador ha puesto sobre la mesa la importancia de la comunicación en la esfera política, ¿no? O sea, por primera vez Ecuador reconoce que la comunicación es un sector estratégico para el funcionamiento del país, y eso, digamos, es peligroso por la connivencia de factores y de intereses que se dan, pero digamos, por sacar un poco el elemento positivo, es que sobre la mesa se ha puesto que la comunicación es un elemento importante, es un sector estratégico para un Estado, para el funcionamiento de la democracia, ¿no? Pero seguimos todavía un poco sin saber qué va a pasar, ¿no? Y, en efecto, por los dos lados. Yo creo que esto responde un poco también el posicionamiento a
a la puesta sobre la mesa de la comunicación como bandera de disputa en todos estos años que hemos pasado, ¿no? Pero seguimos sin saber qué va a pasar, como decíamos un poco por los dos lados. Por un lado, Lasso dice que lo va a tirar al tacho de la basura, eso supone dejar de reconocer ciertos derechos, o sea, insistimos, o por lo menos insisto yo, hay que mejorar muchas cosas, hay que cambiar muchas cosas, pero la Ley Orgánica de Comunicación reconoce derechos no solo a los periodistas y comunicadores, sino a la ciudadanía, que antes no estaban reconocidos. Por tanto, algo de bueno tendrá el reconocimiento y la protección y la garantía de derechos no solo profesionales para las personas que trabajan en la comunicación, sino para los propios ciudadanos, ¿no? Me parece que eso es un avance al que no se puede dar la espalda y mirar para otro lado. Me parece también que hay no solo el desconocimiento de las posibilidades legislativas, que habría que ver los mecanismos que se generan, sino también esa incertidumbre se refleja en la medida en que el otro día, por ejemplo, escuchamos al candidato a vicepresidente, Andrés Páez, decir que no, que la ley de comunicación no se iba a derogar, que lo que iba a hacer era crear como tres partes, crear como subpartes, ¿no? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Se va a tirar al tacho de la basura? Es decir, ¿se va a dejar de reconocer todo lo que se ha avanzado y se va a negar la posibilidad a seguir mejorando, cambiar, avanzar, profundizar en lo que haga falta? ¿O se van a crear distintas leyes? Otra cuestión que queda también un poco sobre la mesa en el caso, incertidumbre, digamos, en el caso de que se derogase la ley de comunicación, es qué va a pasar con todos los trabajadores que actualmente están en los actores, digamos, creados en los escenarios que se han creado por la ley de comunicación y por otros reglamentos. ¿Qué va a pasar? ¿Se les va a despedir? ¿En qué condiciones? ¿Qué va a pasar con eso? Porque eso directamente, o sea, si se bota al tacho de la basura la ley, se cierran las instituciones que trabajan en comunicación, eso significa que directamente va a aumentar el desempleo en el país, ¿no? Entonces quedan, digamos, muchos elementos sobre la mesa. Concurso de frecuencia, ¿no? Concurso de frecuencia. No, claro, incluso ya ha dicho que va a desconocer los resultados del concurso de frecuencia, ¿no? Es decir, comunidades que han sido históricamente excluidas y con las que el Estado ha acumulado una deuda histórica durante décadas, que por primera vez tienen la posibilidad de participar en el espectro radioeléctrico de manera legal, se le está negando toda la posibilidad a esas comunidades, ¿no? Eso también está sobre la mesa y no se sabe cómo. Y por el lado del candidato Lenín Moreno igual, nos falta un poco saber qué es lo que pasaría. Él ha dicho que no la va a derogar, pero que sí va a hacer modificaciones. Habría que profundizar un poco en cuál es el sentido de esas modificaciones y en cuáles son las áreas en las que se va a trabajar en esas modificaciones, ¿no? Palmira y Hernán, muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad en el programa y a ustedes también, como siempre, gracias por su atención. Nos vamos a despedir con algunos videos respecto a lo que opinan algunos intelectuales ecuatorianos y extranjeros sobre la campaña electoral en el Ecuador. Adelante y conmigo hasta siempre. Felicidades. Queridos hermanos ecuatorianos, queridos amigos de toda una vida, de muchísimos momentos juntos, ustedes saben y sienten de todo el tiempo que amo el Ecuador, que amo su gente y que les deseo lo mejor. Ahora, el 2 de abril, va a haber elecciones de nuevo y yo los invito porque conozco bien el candidato, conozco bien a Lenín Moreno, conozco lo que él busca, desea y sé que es alguien que no se va a apartar de la gente. ¿Por qué votaré por Lenín? Porque no quiero que perdamos la salud, la educación, el seguro social y los bienes públicos como carreteras hidroeléctricas. Muchas veces he visitado ese hermoso país Ecuador, conocido a su gente, a sus funcionarios, a su lucha, a sus necesidades, que compartimos porque son igual que las nuestras. Pronto van a tener que elegir el futuro presidente. Y por supuesto, en nuestra memoria democrática está el nombre de Lenín Moreno. Soy escritor y escribo historias para ustedes. Y voy a votar por Lenín. Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Soy León Gieco, cantante y compositor argentino. Con todo respeto, tengo el honor de dirigirme al pueblo de Ecuador para decirles que a partir del 2 de abril, la mayoría de los latinoamericanos podemos tener la opción de que una persona maravillosa, honesta e inteligente como es Lenín Moreno,
gobierne ese país tan querido en el concierto de los países latinoamericanos. El teatro puede contribuir al cambio de la sociedad, hacer la revolución incluso. Es cierto que los pueblos hacen la revolución, pero el teatro puede contribuir para eso. Por eso estoy con Lenin. Bueno, desde Dubái quiero mandarles un saludo enorme a los ecuatorianos, a mi amigo Correa y por supuesto a Lenin Moreno, que se está jugando por estar en la presidencia de un Ecuador que no debe seguir los pasos de Argentina y de Brasil, porque a nosotros nos quieren quitar la tierra, nos quieren clavar la bandera yanqui, y eso no lo podemos permitir. Somos una familia intercultural de artistas. Nuestro voto será por Lenin. Ecuador no para.